movimiento en una dimensión. Iniciamos la segunda parte de esta etapa 1, el movimiento de una dimensión. Este tipo de movimiento es aquel que tiene un cuerpo cuando describe una trayectoria en línea recta. A este movimiento también se le conoce como movimiento rectilíneo. Posición, distancia y desplazamiento. Al analizar el movimiento de un cuerpo es preciso determinar su posición a lo largo de su trayectoria. A través del tiempo, para ello se debe establecer un sistema de referencia a partir del cual podemos iniciar hasta otra posición final. Existen dos magnitudes para determinar el cambio de posición de un cuerpo. Distancia es una magnitud escalar. Es la magnitud del espacio recorrido a lo largo de la trayectoria que describe un cuerpo. Es el camino recorrido. Desplazamiento es una magnitud vectorial. Es la distancia en la línea recta medida desde la posición inicial hasta la posición final. Análisis gráfico del movimiento en una dimensión. El estudio del movimiento en una dimensión se puede realizar desde el punto de vista del análisis gráfico. Una gráfica proporciona información acerca del comportamiento de las diferentes magnitudes físicas, que éstas intervienen en el movimiento de un cuerpo. Al transcurrir el tiempo y con esa información es posible interpretar si ese movimiento es uniforme o acelerado. Entre otras informaciones que podamos obtener en este curso, estudiaremos las gráficas de posición contra tiempo, X versus T, velocidad contra tiempo, V versus T, aceleración contra tiempo, A versus T. Buenas tardes, soy el compañero Quiñones Rodrigo y les voy a hablar de etapa 2 sobre la cinemática, el movimiento en una y dos dimensiones, sobre el tema de la caída libre. Se le llama caída libre el movimiento que describe un cuerpo cuando se mueve libremente bajo la influencia de la gravedad. Dicho movimiento tiene las siguientes características. Es un movimiento con una trayectoria verticalmente rectilínea dirigida hacia abajo. Es un movimiento con una aceleración constante, AG igual 9.8 ms al cuadrado. Tiene signo negativo ya que en un vértice, ya que en un vector está dirigido hacia el centro de la Tierra. Es un movimiento que parte del reposo, o sea, hace V, igual 0. Es un caso ideal ya que se maneja bajo el supuesto de que la influencia del aire no afecta al desarrollo del movimiento. Aplicaremos las mismas ecuaciones del movimiento en una dimensión cambiando los símbolos y las variables X del movimiento horizontal por Y, para el movimiento vertical quedando en la siguiente forma. Continuaremos los temas de la etapa 2 con el tiro vertical. Se le llama tiro vertical el movimiento que describe un cuerpo cuando se lanza verticalmente hacia abajo, pero después moverse bajo la acción de la gravedad. Este movimiento, al igual que el de la caída libre, es gobernado por la acción de la fuerza gravitacional y de la aceleración que ésta produce. Y al igual que la caída libre, la podemos describir con las mismas ecuaciones de la cinemática que hemos utilizado. De nuevo, este tipo de movimientos debemos tener en cuenta que su carácter vectorial con el objetivo de realizar el análisis de manera consistente y obtener resultados congruentes con el sistema de referencia que hemos elegido. Consideremos los siguientes aspectos de este tipo de movimiento. Número 1. Se considera que la dirección positiva del movimiento es hacia arriba, por lo tanto G igual a 9.8 ms al cuadrado. Las velocidades hacia ambas se consideran positivas y hacia abajo negativas. Los desplazamientos por ambos planos de lanzamiento se consideran positivos y los que estén por debajo del plano se consideran negativos. Esta selección es arbitraria, pero una vez que se hizo es un problema en particular, se debe de mantener a lo largo del mismo. De la simetría del movimiento se deduce que el tiempo en subir es el mismo que tarda en regresar al plano del lanzamiento. Otra parte importante del estudio de la cinemática es el movimiento circular, ya que existe una gran cantidad de ejemplos de este tipo de movimiento en nuestro entorno cotidiano y en el universo en general. El movimiento circular es el que describe un cuerpo cuando se mueve alrededor de un centro de rotación. Este se considera un movimiento en dos dimensiones, puesto que sus posiciones tanto en el eje X como en el eje Y van cambiando
de tal forma que su posición con respecto al origen del sistema de coordenadas, eje de rotación, siempre tendrá la misma distancia. Nuestro estudio se centra en el caso del movimiento circular uniforme, es decir, aquel movimiento circular que presenta desplazamiento iguales en intervalos iguales de tiempo, desplazamiento lineal y desplazamiento angular. Cuando la longitud del arco de circunferencia S es igual al de radio R del círculo, entonces el ángulo cero, formado como el de la figura, es igual a un radiano. 4.1 Aplicaciones de las leyes de Newton. Con el fin de tener buenos resultados en la aplicación, la segunda ley del movimiento de Newton, tenemos que conocer y reconocer todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Esto es, debemos construir el diagrama del cuerpo libre correspondiente, el cual consiste en una representación gráfica en un sistema de coordenadas donde colocamos todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. 4.1 Movimiento sobre un plano sin fricción. Para el análisis vectorial de las fuerzas y resoluciones del problema necesitamos elaborar un diagrama del cuerpo libre. El procedimiento general en la elaboración de un diagrama del cuerpo libre es 1. Identificar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y determinar si el movimiento es sobre el plano horizontal, eje X, o sobre el plano vertical, eje Y. 2. Dibujar el diagrama del cuerpo libre en las fuerzas identificadas en el paso anterior. 3. Si existen fuerzas en alguno de los cuadrantes, se descomponen en sus componentes rectangulares Fx y Fy. Fuerza de fricción. Este término lo utilizamos comúnmente pensando en qué otro tipo de fuerza de la naturaleza. Sin embargo, la fuerza de fricción se debe a una resistencia natural constante al deslizamiento entre materiales en contacto o dentro de un medio, debido al relacionamiento entre los materiales. La fuerza de fricción F se opone al movimiento de deslizamiento entre las superficies en contacto y sigue en una dirección paralela a ellas. F a la comprensión, es decir, que la fuerza de fricción proporcional a la fuerza de comprensión. Como vimos, esta comprensión es numérica igual a la fuerza normal. Ejemplo 1. Una persona empuja una caja de madera de 42 kilogramos sobre una superficie horizontal aplicando una fuerza de 56 newtons paralela a la superficie, sin considerar los efectos del rozamiento sobre la caja. Responde lo siguiente. A. Elabora el diagrama del cuerpo libre. B. Establece las sumatorias de fuerza de las ejes X y Y. C. Calcula el peso de la caja. D. Calcula la fuerza normal. E. Calcula la aceleración de la caja. Solución. A. Elaboración del DCL, o mejor dicho, elaborar diagrama del cuerpo libre. Para ello debemos observar las fuerzas que actúan sobre la caja, la fuerza aplicada F, el peso de la caja W y la fuerza normal Fn. Además no se considera la fricción. B. Establece la sustancia en fuerza X, Y, Y. Las sumatorias de fuerzas se obtienen a partir de las fuerzas que se ubican en el DCL. Sumatoria de fuerzas es X. Sumatoria de fuerza en Y. C. Calcula el peso de la caja. Sabemos que el peso de un cuerpo se puede calcular a la siguiente fórmula. W es igual a mg. Muchas gracias por ver. Esperamos le haya gustado. Y esperamos que tenga un buen día. Sin más que aclarar, eso fue todo por el video. Muchas gracias y fin.